Palabra viva. Bien, vamos a la palabra de Dios, pero vamos a saludar a los hermanos de radio y televisión primero, los que están por Radio Bonao Bendición, los que están por Telebendición, los que están por Facebook. Le vamos a dar a Dios un aplauso porque están con nosotros desde Bonao. Celebramos con ustedes. Este culto saldrá esta noche por Yunavisión, Canal 10, a las 8, igual por Telebendición también. Sale a la misma hora en los dos canales. Vamos a la palabra de Dios. No va a ser nueva la palabra, sino va a ser nueva quizá la instrucción, pero el texto bíblico sigue siendo el mismo. La palabra de Dios es como un yunque que gasta todos los martillos y es como una fuente inagotable, que ella no se seca. Efesios capítulo 4, vamos a estudiar las Escrituras y vamos a extraer un versículo que vamos a hablar de él y vamos a meditar en él. Efesios 4, del 1 al 8, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, lo que hoy es Turquía, ese era Éfeso en esos tiempos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Diga conmigo: y dio dones a los hombres. O sea, ¿quién fue que le dio dones? Muy interesante saber que Él no solamente nos llamó, sino que también nos capacitó, porque los dones son capacitaciones ungidas que el Señor le da a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con la delegación de Dios. Dios es tan perfecto en su manera de obrar que Él no nos manda a hacer algo que Él mismo no nos capacite primero. Él nos capacita para la obra para la cual Él nos llamó. O sea, Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita a los que Él llama. ¿Lo puede entender? O sea, Dios no llama a gente que sepa mucho. Dios prepara a la gente que Él llama para que sepan. Amén. Para que nadie se gloríe en sí mismo, Él mismo se provee las herramientas para que le sirvamos. Él nos da para que le demos. Él nos capacita para que le sirvamos. Entonces, la palabra don, los dones, es una de las guerras que vive la iglesia, porque muchos pelean por los dones. Hay muchas dificultades por interpretar bien el orden de prioridad en los dones del Espíritu. Vamos a tratar de hoy dar una pequeña pincelada del miércoles hasta que lleguemos a entender para qué son los dones, qué don tengo yo, para qué Dios me da el don y para qué realmente la iglesia debe trabajar con los dones. Esta es una palabrita para muchos nueva, yo se la voy a definir. La palabra don, si usted se va al diccionario, va a encontrar que significa, es la palabra carisma. Si quizás algunos aquí han oído del movimiento carismático. ¿Cuánto han oído de eso? ¿Qué es el movimiento carismático? Simplemente es un movimiento que empezó en la iglesia tradicional católica a tener vigencia por causa de un mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia y empezó a despertar dones dentro de la misma iglesia. Y aquí hubo un avivamiento de carismático en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, en Pimentel. Quizás algunos no se acuerdan, pero quizás los que tienen buena memoria pueden decir es verdad. En Pimentel hubo un avivamiento con un padre llamado Emiliano Tardif. ¿Algunos aquí recuerdan eso? Y Emiliano Tardif era un sacerdote católico, pero era un hombre que creía en los dones del Espíritu Santo y creía en que Dios lo había dotado de dones para servir a la iglesia, porque para eso son los dones.
y sucedían milagros, sanidades, prodigios. Y yo recuerdo la gente iba a Pimentel en autobús y venían y eran sanados y eran libertados, porque el hombre ministraba bajo el poder de los dones del Espíritu Santo. Entonces, un don es un carisma, de ahí viene la palabra carismático, que nosotros ya hemos oído muchas veces. Los movimientos carismáticos dentro de la iglesia tradicional se parecen mucho a la iglesia cristiana en sí, o a la iglesia evangélica, como también se le llama, porque creen en el mover de los dones del Espíritu Santo. Y cada vez que vemos eso, creemos que Dios está preparando un pueblo para su gloria y para su honra. O sea, un pueblo significa que no será una congregación, sino un pueblo. En toda nación, tribu y lengua, Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo hablará y sentirá lo que Dios quiere que hable y sentirá lo que Dios quiere que sienta. Entonces, carisma es en singular, en plural es carismata, y de ahí viene la palabra caris o charis, que es la palabra gracia. Entonces, un don es un regalo de Dios. Diga conmigo, un don es un regalo de Dios. Dios no está limitado. Diga conmigo, Dios no está limitado. ¿Por qué así? Bueno, Él no solamente me salva, me redime, me perdona, sino que me da también capacidades espirituales para que yo le pueda servir. Porque Dios es espíritu. Y para poderlo servir, tengo que tener de su espíritu para poderle servir a Él. Para poder ser útil para Dios, tengo que tener cualidades que Él mismo me dé para poderle servir. Fíjese que es algo muy interesante. Ayer viví una experiencia con una persona que tenía que entregarme un dinero, y la persona me lo entrega porque tenía el compromiso de entregármelo, y cuando me lo entrega yo le dije, ok, ya me lo entregaste, bien, ahora yo te lo doy a ti de regalo. Y él, ¿cómo va a ser? Decir, es tuyo, es un regalo para ti. Me dice, pero pastor, digo, no, es que ese es mi agrado, dártelo. Y ese es como Dios también trabaja con nosotros. Dios se agrada en darle dones a sus hijos. No todos entendemos esto porque tenemos una interpretación equivocada de los dones. Los dones de Dios son dádivas espirituales para que le podamos servir. Si no tuviéramos dones espirituales, no podríamos servir a Dios, porque Dios es espíritu. Y la iglesia de Cristo, aunque está compuesta por hombres y mujeres, es un cuerpo espiritual. También, o sea, no solamente somos lo que vemos, sino que también somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Es bueno que usted lo escuche. Somos espirituales. No hay nadie espiritualmente neutro. Jesús dijo, el que no es conmigo, desparrama. Punto. El que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. En otras palabras, nadie es neutro. O usted es o no es. Pero los que somos, tenemos bondades divinas para poder servirle a Él. Y eso es parte del deleite del Padre. Él mismo nos da para que le sirvamos. El tema es que muchos no saben que Dios nos ha dado cosas, que Dios nos ha capacitado para que le sirvamos. Dice la historia, no sé si han leído un poquito de la historia romana, y habla del gran Alejandro Magno, que en una ocasión se agradó del servicio que le daba un sirviente de su casa, de su palacio, y lo llamó y le dijo, ven acá. La persona se acercó y Alejandro Magno, siendo el emperador, le dijo, mira, esta copa es tuya, una copa de oro. Y cuando el sirviente la tomó, dijo, mi señor, esto es una copa de oro. Y le dice, sí. Le dice, pero señor, es demasiado para mí. Y Alejandro le dijo, para ti puede ser demasiado, pero mi agrado contigo es tanto que yo quiero que tú lo recibas. Así es Dios. Cuando Dios se agrada de nosotros, primeramente por Jesús, tan pronto venimos a Cristo, escuche, tan pronto usted viene a Cristo, conjuntamente usted recibe a Jesús, usted es impartido de dones espirituales. Claro que los dones no se descubren hasta que usted entra en una instrucción y también empieza a ser revelado por la práctica, poco a poco. El miércoles hablaba de que hay una manera de empezar a conocer tus dones,
y es quizás la más difícil para muchos, y es acercarte. Si tú te acercas, te involucras, la misma iglesia se va dando cuenta de los dones que hay en ti. Hay hermanos en la congregación que nunca han tomado un micrófono, pero tienen dones hermosos, porque nada más no es esto. Amados, todo lo que hacemos, todo, que añada gloria y honra a Dios, es adoración. Y nosotros todos podemos ser servidores de Dios. Todos, no hay uno que pueda decir, no, yo no, porque yo no sé hablar, porque yo soy nuevo, porque yo llegué ayer. No importa tu edad, no importa tu capacidad, lo que importa es tu disposición de obediencia. Porque a todos nos ha sido dado del mismo Espíritu. A todos, dígale a alguien, si es a todos, a todos. Lo que significa que usted tiene dones también. Quizás no lo sepa. Bueno, es posible que hayan dos razones. Le explicamos el miércoles, dos razones. Una, la iglesia no lo enseña, no va a aprender nunca el hermanito. Dos, usted no se acerca. Entonces, tienen que darse las dos condiciones. Tiene usted que ser instruido, pero también debe acercarse, porque acercándose, los ministros podemos ver lo que hay en usted depositado de parte de Dios y podemos discernir en la manera que eso se va repitiendo, repitiendo. Oye, este muchacho tiene un don hermoso y tiene el don de la palabra, tiene el don de la interpretación, tiene el don de discernimiento, que vamos a hablar de eso pronto, porque quizás es el don de los dones este tiempo. ¿Cuál? Discernimiento. Ese es uno de los dones más importantes en este tiempo. Discernir, saber separar lo profano de lo que es santo. Y para usted tener discernimiento va a necesitar también una instrucción divina. No llegamos ahí porque estoy brincando un paso. Vamos a irnos por etapas. Como dijo el morguero. ¿Cuánto sabe lo que es el morguero? El morguero es el que trabaja en la morgue en los hospitales. El morguero dijo, vámonos por parte. Es fuerte, ¿verdad? ¿Qué es un don? Capacidades ungidas que Dios ha impartido a la iglesia con el propósito de perfeccionar a los santos, de capacitar la iglesia para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 12. Los dones son tan importantes que son para nosotros como la sangre que tenemos dentro. Si usted no sabe el tipo de sangre que usted tiene, usted puede morirse por ignorancia y puede hacer que otro se muera por ignorancia también. Es necesario que usted sepa qué tipo de sangre usted tiene. ¿Usted sabe qué tipo de sangre tiene? Si no lo sabe, hágase análisis para que lo sepa, porque eso le puede salvar la vida a usted, pero también le puede salvar la vida a otro. Saber el tipo de sangre. Los dones es igual. Mucha gente en las iglesias viene años en la casa de Dios oyendo predicadores, pero no saben qué don tienen. Algunos están extraviados porque son motivados por lo visible, no por lo que Dios realmente les ha dado. Quizás algunos creen que pararse aquí adelante es más fácil, es más bonito, se ve más lindo. Pero amados, si supiéramos la responsabilidad que conlleva tomar un micrófono en la mano para hablarle a un pueblo, quizás usted diría, ay Dios mío, qué lío me he metido yo. Pero como no fui yo que me metí y yo confío en aquel que me llamó, pues me paro aquí confiando en que él que me llamó me respaldará para edificar la iglesia. Porque los dones no tienen otra motivación, sino edificar la iglesia, glorificar al Señor, exhortar la iglesia. Los dones no son una vitrina para que la gente conozca que tú eres un ungido, como se le llama hoy. No, los dones son simplemente las facultades divinas para nutrirte a ti. Y si el don que está en mí se pone en acción, te puede favorecer en tu crecimiento espiritual. Pero si tu don está activo, puede favorecer a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ver rapidito lo que vimos el miércoles para poder entrar en la enseñanza de hoy. Los dones tienen 3 categorías. Vamos a repetir bien esto. Un don, diga conmigo, un don es una capacidad sobrenatural. No es un talento. Hay talentos que son usados por Dios para glorificarse, como los mismos talentos del canto, la música, decorar, organizar, son talentos. Pero un don es una habilidad sobrenatural. No es nada que tú
tu capacidad natural pensó. Está por encima de tu capacidad natural. Amén, mis amados. No juzguemos los dones por capacidades naturales, porque no tiene nada que ver. ¿Me comunico? Algunos dicen, Dios usó más a Pablo porque Pablo era un intelectual. Amado, es una tontería. Dios no usó más a Pablo porque era un intelectual. Dios usó más a Pablo porque Pablo rindió su corazón absolutamente a Dios y se expuso hasta el martirio por servir a Cristo. Pero ¿sabía usted que Dios tuvo que trabajar más con Pablo que con todos los demás discípulos? ¿Cuánto tiempo duró Jesús con los discípulos? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo duró con Pablo? 17. O sea que fue más difícil preparar a Pablo que preparar a Pedro. Como Pablo sabía mucho, Dios tuvo que limpiarle toda la toxicidad de su intelecto, porque el intelecto humano mezclado con cosas espirituales puede dar una mezcla peligrosa. Nuestro intelecto tiene que estar siempre sometido al Espíritu. No es suficiente nuestra capacidad. Por más libros que hayamos leído, por más teología que sepamos, si Jehová no edifica la casa, en vano están los títulos en la iglesia. Esto es espiritual, hermanos. No es palabra humana, no es sabiduría humana, no es títulos humanos, no es teología, no es seminarios. Tiene que venir una palabra del cielo para edificar mi espíritu. Y si yo soy entendido de eso, yo no vengo a la iglesia a oír una conferencia, yo vengo a la iglesia a recibir el pan de Dios que alimenta mi espíritu a través de los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay 3 categorías de dones. Las repetimos el miércoles, le empezamos el miércoles, vamos a repetir hoy, muchos hermanos no estuvieron. Es bueno. Primero, los dones se dividen en 3 categorías. 1, dones de revelación. ¿Qué son los dones de revelación? La palabra de sabiduría, ciencia, conocimiento, discernimiento de espíritus. Nos vamos a parar pronto ahí, cuando llegue el tiempo. 2, segunda categoría, dones de comunicación. La comunicación son lenguas, interpretación de lenguas y profecía. 3, dones de poder, sanidad, fe, milagros. Esos dones son sensacionales y a casi todo el mundo les atrae. Pero en el primer rango mencionamos un don que no todo el mundo lo analiza y es uno de los dones más importantes en este tiempo. Se llama discernimiento de espíritus. Saber entresacar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda una masa. Si la palabra no es pura, está contaminada entonces. Y si está contaminada, es dañina a mi alma. Yo debo saber filtrar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Y hay cosas que parecen ser, pero no son. La religión ha hecho mucho daño, porque la religión es un engaño desde el principio. Es un engaño. Amado, escuche, esto va a ser un poquito fuerte. La religión es uno de los mejores engaños que Satanás se ha inventado. Ninguna religión. La sangre de Jesús. La religión no puede. ¿Qué es la religión? Un conjunto de estructuras, de dogmas, de formas que quieren reformar al viejo hombre. El viejo hombre no se reforma. El viejo hombre es viciado por su naturaleza adánica. A Dios no le interesa el viejo hombre. A Dios le interesa trabajar en el nuevo hombre que Él te ha dado en Cristo Jesús. Por eso a Dios le interesa lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? El depósito nuevo que Él te dio. Por eso no trates de reformar el viejo hombre. El viejo hombre no se va a reformar. A Dios le interesa el nuevo hombre. A Dios le interesa alimentar el nuevo hombre, porque si el nuevo hombre se alimenta, el viejo hombre no prevalece. Entonces, cuando le hablo de discernimiento, quizás usted cree que le estoy hablando de gratis. No, pensaba ayer bien sobre esta palabra. El discernimiento me da la capacidad a mí de entender lo que es puro de lo que es impuro. ¿Y cómo yo sé que algo es impuro? Primero debo saber qué es lo puro. Porque si yo no sé lo que es puro, no podré discernir lo que es impuro. Por ejemplo, un vehículo, cuando le echan una gasolina contaminada, mezclada, el vehículo le habla a usted. No le rinde igual.
no le funciona igual. El vehículo le da una señal de que no tiene el ingrediente, el combustible que él necesita. El vehículo le da una señal. Igual nosotros, cuando comemos alguna comida contaminada, quizás con una bacteria, quizás la comida estaba un poquito fuera de tiempo, pasada, como decimos nosotros, ¿qué nos pasa al vientre de inmediato? ¿Nos da una señal, sí o no? Entonces, ¿cómo yo discierno lo puro? Primero tengo que conocer lo puro, y lo puro está en la palabra de Dios. Por eso la iglesia tiene que conocer la Biblia, para que no nos vengan con cuentos de ángel ñato y cosas así como hay día. No. Tiene que decírmelo por la Biblia. Tiene que demostrarme que lo que tú me estás diciendo tiene un sustento bíblico coherente, de tal manera que tú no me vas a poder confundir. Amén. Amados, los milagros y los prodigios no convierten a nadie. Lo único que convierte a un hombre es el conocimiento puro de la verdad de la palabra de Dios. Salmo 19. Los milagros atraen a la gente. Y yo creo en milagros, para que ustedes no vayan a decir, el pastor de nosotros no cree en milagros. Yo creo en milagros, yo creo en sanidades, yo creo en liberación, yo creo en la manifestación plena del Espíritu Santo. Ahora, lo que yo creo es que todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Y debe haber un orden de entendimiento en nosotros también. ¿Por qué? Porque no valdría de mucho que haya sanidades y milagros si usted no discierne que le están haciendo un trabajo de brujería o de hechicería. Los brujos de Egipto no sanaban. Los brujos de Faraón no hacían prodigios también. Sí, lo hacían, pero su poder era engañoso. Entonces, no se fíe mucho en que una gente, Dios lo usa sanando. No. Eso no es suficiente. Yo quiero ver cuál es su sustento bíblico. Porque si no tiene sustento bíblico, hay gente que hace ensalme o ensalmo, como la gente dice. ¿Sí o no? Y esos ensalmos, la mayoría tienen ligaduras de hechicería. La mayoría. ¿Sí o no? Entonces, no me vengan a mí que porque lo sané, porque se sanó, porque yo lo sano del emparche, tiene la barriga empachada, el muchacho que... O yo lo ensalmo del dolor de cabeza, yo lo ensalmo de la garganta. No me venga con esa, o de la culebrilla. Yo tengo que discernir, hermano, en qué espíritu me están hablando. Y para eso Dios me dio el Espíritu Santo. Y me dio su palabra. Aún las canciones que oímos en radio y que vemos en televisión tenemos que ponerle discernimiento. En ciertas canciones que nos ponen a cantar a nosotros, no se le está cantando a Dios, se le está cantando a uno no sabe ni a quién es. Hicimos eso en la radio hace muchos años y nos reímos muchísimo porque hay canciones que uno canta y uno le mete el corazón. Yo sin ti soy mar incierto. ¿A quién le está cantando? Busque ahí la palabra Dios, a ver a quién le está cantando. Y cuando usted oye esa canción, usted se anima. Y tú aplaudes. En el fondo, tú no sabes a quién rayo les está cantando. Tú no oyes bien la canción, tú bailas la música y danzas la música, pero no disciernes la canción. Y así hay canciones que contigo yo me siento como un héroe. ¿Tú crees que es a Dios que le está cantando? Cuando tú oyes esa canción, es a la esposa que le está cantando. Y tú dices, ¿y cómo es la cosa? Una canción que le dedica a la esposa me pone a cantarla a mí. No, espérate, déjame yo cantarle la mía, a la mujer mía. Pero la falta de discernimiento hace que cantemos cosas que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Tenemos que tener discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Aún a la iglesia, usted viene a la iglesia, debe saber a qué iglesia yo voy. Si yo voy a una iglesia que no me enseñan Biblia, me voy. Si yo voy a una iglesia que no creen en la Trinidad, me voy. Si yo voy a una iglesia que no me enseñan las verdades espirituales del cuerpo de Cristo, me voy. Si voy a una iglesia sectaria, me voy también. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo. Nosotros somos miembros de un cuerpo, de un órgano. Nosotros somos una partecita de un cuerpo de millones de creyentes sobre la faz de la tierra que se llama Iglesia de Jesucristo. Yo pertenezco a esa iglesia también. Yo soy un puntito de esa iglesia. No soy exclusivo. Tengo hermanos en todo el mundo que alaban y sirven al Dios que yo sirvo.
Si no me enseñan eso y lo que me enseñan es que los exclusivos somos nosotros y los demás somos chusma, 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 me voy porque no me están enseñando bien. Me están enseñando separatismo religioso y eso es una de las cosas que tenemos que discernir. Cuando me están enseñando separatismo religioso, se llama separatismo, es que ellos allá y nosotros acá. ¿Y sabe dónde empieza todo el problema? ¿Dónde usted cree que empieza? En los dones del Espíritu Santo. No, porque ellos creen esto y yo creo lo otro. Hermano, el que cree no critica al que no cree, punto. Y el que no cree no critica al que cree. Ámelo y recíbalo y respételo, que esa es la palabrita del $1.000.000. Respételo. Respételo. Tú ves eso del ángel ñato, yo respeto a ese hermano. Yo no lo veo porque yo no tengo tiempo para creerme que un ángel que es un ser perfecto, celestial, va a bajar del cielo con defecto. El único que bajó con defecto fue Satanás. Pero no es verdad. Entonces yo no le hago el favor de verlo. Simplemente no le hago el favor de verlo. Y ya, punto. Estoy aquí. Entonces, ¿dónde está el problema? En no saber los dones, en no conocer los dones, genera ese mal. Hoy vamos a mirarlo desde la óptica de que todos tenemos dones. Dígale a alguien, todos tenemos dones. En otras palabras, si es todos, dígale tú también, dígale tú también. Ahora, ¿sabe cuál es la pregunta más difícil para un cristiano? ¿Cuál es tu don? ¿En cuáles dones tú fluyes? Mucha gente no sabe cuál es el don porque no los identifica. Entonces, ahí viene otra vez. Los ministros debemos enseñar. Vamos a ir enseñando gradualmente. Yo prefiero que se entienda un don bien y no enseñarte todos los dones y no entienda ninguno. Amén. Un don es una manifestación, es una capacitación del Espíritu que Dios te da para provecho del cuerpo de Cristo. En ese mismo provecho tú también eres beneficiado porque tú eres edificado primero. Si yo no como, no puedo alimentarte. Si yo no me lleno, no puedo llenarte. Si yo no tengo, no puedo darte. Amén. Si Dios no me capacita, yo no puedo capacitarte. Primero tengo que ser capacitado yo. Entonces yo soy beneficiado, pero no para mí mismo. Soy beneficiado para beneficiar al cuerpo de Cristo. Amén. No para autoconsiderarme mejor o superior, sino deudor. A mayor cantidad y nivel de don, más deuda tiene con Dios entonces. No es lo que vemos hoy en día. Hoy en día llamamos ungidos y superungidos a 2 o 3 hombres y mujeres que tienen iglesias grandes, numerosas, y muchos medios, y muchas redes, y mucha promoción. Y esas son gente que son intocables. Nadie se les puede acercar, andan con 6 escuderos buenos para nada, porque en el nuevo pacto no hay escuderos, en el nuevo pacto hay colaboradores, no escuderos. Entonces, a veces digo, Dios mío, ¿cuál es la razón de tener dones si nadie le puede acercar? El día en que yo no pueda ser un pastor accesible para la congregación donde Dios me ha puesto, yo no estaré dando el grado entonces. Porque si no soy accesible, entonces ¿para qué Dios me ungió como pastor? Para que 2 o 3 sean los que me alcancen. Y 2 o 3 sean los que se den el lujo de decir, yo soy escudero del pastor. Yo soy escudera del pastor. Amado, no. Usted no es mi escudera ni mi escudero. Usted es mi hermana y colaborador en Cristo. Simplemente diga conmigo, yo soy hermano y colaborador en Cristo. Diga, yo soy hermano de mi pastor. Y soy colaborador de mi pastor. Oye, nada más tengo 3 colaboradores, qué pena, Dios mío, una iglesia de 500 y pico de personas hoy. Yo pensaba que tenía un poquito más. Diga conmigo, yo soy hermano de mi pastor y soy colaborador de mi pastor. Quizás la colaboración suya usted no la ve como importante, pero usted sabe lo que importa que para el pastor que usted ore por él, que usted sea fiel a la instrucción. No hay cosa que desgaste más a un pastor en la motivación del servicio que pelarse la pestaña para traer una instrucción y la iglesia haga lo que quiere. Eso desgasta a un pastor, eso lo desmotiva de una manera tremenda. Uno se esmera tratando de estudiar, de leer, de orar, de buscar la revelación para dártela y después que te la da, ¡pum! ¡Pum! La patean. Frustra al pastor.
Pero como el pastor tiene un rol de servir y tiene que servir, lo hace y lo seguirá haciendo hasta que Dios le abra los ojos del entendimiento. Amén. En Romanos capítulo 12, la Biblia habla que Él nos dio dones a todos. Si usted puede venir conmigo, Romanos capítulo 12, vamos a leer versículos de 6 al 8 y después vamos a entrar en otro versículo para entrar en la enseñanza de hoy. Si leyó, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, diga conmigo, diferentes dones. O sea, son diferentes. ¿Por qué diferentes? Para que podamos depender el uno del otro. Para que podamos depender el uno del otro. El don que tú tienes, yo lo necesito para que trabajemos juntos. Y el don que yo tengo, tú lo necesitas para que trabajemos juntos. Y así hagamos la vida de cuerpo. Diga conmigo, la vida de cuerpo. La vida de cuerpo. Lo que significa que todos los miembros de la iglesia son importantes. Diga otra vez, todos los miembros de la iglesia son importantes. No importa la edad, no importa la apariencia, no importa la condición intelectual, es importante. ¿Por qué? Porque tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Tiene un don que aportar al cuerpo. Amén. Y no importa su edad. Lo que importa es que usted disponga el corazón para poner el don por obra. Entonces dice, si el de profecía, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este es un don que lo vamos a explicar solamente una noche cuando llegue, o una tarde, o una mañana, el don de profecía. Porque al don de profecía lo han etiquetado como uno de los dones más relevantes del creyente. Y por eso tuve hoy ministerio proféticos y profetas. Amados, nosotros creemos en el ministerio profético, creemos en las profecías, pero las profecías no son como se anuncian en el Antiguo Testamento ahora. Las profecías es la proclamación de la palabra, es profecía. La profecía central es profetizar, es declarar la palabra. Un profeta de Dios no es profeta porque dice que va a llover y llueve. Un profeta de Dios es alguien que tiene un mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Se lo voy a repetir. Un profeta no es profeta porque dice que va a llover y llueve. Un profeta es profeta porque tiene un mensaje revelado de Dios para el pueblo de Dios. Dice, úsese a la medida de la fe o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo menciona varios dones, no están todos, pero hay más dones que están en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Ahora bien, 1 Corintios 12, versículo 1, vaya conmigo por favor. 1 Corintios 12, versículo 1. Pablo da una exhortación a los corintios basado en que había un desorden en la iglesia. Y el desorden es enemigo del diseño de Dios. No la estructura, diga conmigo el desorden. Porque ordenar no es estructurar. Ordenar es que todas las cosas se hagan con decencia. No sé si usted entiende lo que es decencia. Que haya un orden, que haya un respeto. Que no haya una sobrevaloración o un menosprecio, sino que usted valore al que justamente merece que lo valoren, pero no menosprecie a nadie tampoco. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo le está diciendo esto a una iglesia que tenía todos los dones dispersos en el cuerpo, porque tenía un desorden en el uso de los dones. Y un desorden generó división en la iglesia, generó pugnas en la iglesia. ¿Te hablo con una iglesia peleándose por dones? Peleándose, discutiendo por dones, que quién era mejor, que quién era mayor, que quién era más importante, que quién era menos importante. Y en el fondo estaban haciendo un mal testimonio a la misma iglesia y a los de afuera también. Porque en vez de usar el don para edificarse mutuamente, usaban el don para competir. Dios nos libre de usar los dones para competir. Nuestros dones son para edificar. Si alguno es entendido en algo más que otro, lo use para explicarle al que no entiende. Amén. Si alguno tiene palabra de consejo más que otro, úselo para edificar al que no tiene el consejo. En el nombre de Jesús. Si usted va aún a 1 Corintios capítulo 14, va a encontrar que Pablo da
casi un mismo consejo, pero que lo hace en otra dimensión. En el nombre de Jesús. Pablo habla a los corintios basado en lo que representa el amor como fruto fundamental. Amén. Mire el versículo 1 al 3. Dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo hace un énfasis, sobre todo que profeticen, sobre todo que cuando ustedes hablen tengan un mensaje para el pueblo de Dios. Amén. Que no hagan el vicio del don profético como un don de adivinación, donde ustedes están diciéndole a la gente la vida o tratando a la gente de que le digan la vida para saber qué hacer, qué no hacer. No, sino que ustedes miren a la iglesia como cuerpo y cuando ustedes hablen den un mensaje que edifique el cuerpo. Porque si no logramos eso, entonces estamos perdidos en los dones. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a ¿quién? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para 3 motivos, para 3 propósitos: para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Para qué son los dones? Ahí está. Versículo 3. ¿Para qué son los dones? Para edificación, para exhortación y para consolación. Si cualquiera usa un don para pisar, menospreciar, denigrar a un hermano, mal aplicado está. Hay una mala aplicación. El don no es para maltratar a nadie. El don no es para menospreciar a nadie. El don es para edificar a ese hermano. El don es para consolar a ese hermano. El don es para exhortar a ese hermano. Si lo usa para eso, entonces estará usando el don correctamente. Cualquiera que sea el don, tiene que tener es una de esas 3 patitas para que sea aprobado por Dios. Cuando usted vaya a dar un mensaje, piense, edifica, exhorta, consuela. Si ni edifica, ni exhorta, ni consuela, no lo diga, porque no es de Dios entonces. Las exhortaciones pueden ser fuertes, pero nunca Dios ha dado una exhortación que no tenga una consolación interna también. Si usted no ha leído la Biblia o la ha leído, léase las cartas al Apocalipsis. La carta del ángel a las 7 iglesias del Apocalipsis. No la confronta, solamente a una iglesia no confrontó. Pero no la confronta a Dios a las 7 iglesias, a las 6 iglesias. Sí, las confronta, pero después que la confronta, las consuela también. Porque el Dios que confronta, consuela también. Dios no confronta para condenarnos, Dios confronta para que corrijamos lo que está mal. Dios confronta para que corrijamos lo que está mal. Bendito sea Dios que me confronta para que yo me alinee. Me da el consejo para que salga de mi error. No me condena por mi error, sino por el contrario. Me dicen, lo estás haciendo mal y quiero que salga del error. Tengo que instruirte. Pero si nosotros somos sensibles, salimos. Algunas veces no somos, algunas veces somos obstinados. No mire a nadie, pero somos obstinados. Nos dicen las cosas y seguimos. Nos dicen las cosas y seguimos. Dicen las cosas y seguimos. Y Dios dice, bueno, va a tener que usar otro método para que entienda. Y Él usa otro método. Por eso son soberanía de Dios. Dios va a usar siempre sus principios para lograr sus propósitos. Dios no violenta sus principios. Amén. Ahora bien, ¿a dónde quiero yo llegar este día con ustedes? A una dimensión más elevada de todos los dones. Hay discusión si son 9, si son 12, si son 18, si son 16 dones. Porque hay dones que la Biblia no los menciona. Por ejemplo, la Biblia no menciona el don de martirio, ni menciona el don de continencia. Pablo lo menciona una sola vez. ¿Cuál es el don de continencia? Yo nunca he oído a nadie pidiendo ese don. El don de continencia es el don de abstinencia sexual. El que tiene el don de continencia no tiene ningún apetito sexual, no tiene ninguna inclinación ni hacia hombres ni a mujeres. Nunca he oído a nadie diciendo, Señor, dame el don de continencia. ¿Por qué será? Sin embargo, hay un don de martirio, que también se considera un don porque es una capacidad sobrenatural para personas resistir el menosprecio y el martirio por causa del Señor.
pero tampoco la Biblia lo enumera. Vamos a Mateo capítulo 20. Vamos a ver las alas del don o de los dones ministeriales. ¿Dónde despega un don? ¿Dónde un don puede empezar a fluir, a volar, a dimensionarse si aplica estas dos palabras? Vamos a llegar ahí. Llegue conmigo. Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Vamos a leer varios textos. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios aquí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él pidiéndole algo. ¿Usted cree que nada más a los políticos que se le pedían cosas? No. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pues ustedes nada más creen que a los políticos que le piden favores. Eso es viejísimo, hermano, la gente buscando coyuntura. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el mismo bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí hay un suceso extraño. Desde el mismo momento de los discípulos ya había lucha por los puestos. Ya había problema por los puestos. Ya la mamá de Jacobo y Juan quería a que sus hijos los nombraran uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, ya había preferencia por los puestos. ¿Usted cree que eso ha cambiado todavía? No. Hay problemas con eso en las congregaciones todavía. Por los puestos. En el reino de Dios no hay puestos. En el reino de Dios hay funciones. En el reino de Dios no hay posiciones. En el reino de Dios hay funciones. No es la posición lo que determina tu utilidad. Es tu función. No pelees por puesto. Pelea por ser funcional. Lo importante es servir, hermano. El título es lo de menos. Se lo voy a repetir hasta que usted se le metan los tuétanos. Lo importante es servir, hermanos. El título es lo de menos. Porque el título no te hace a ti. Tú haces el título si funcionas. Por eso hay funcionarios infuncionales. Hay funcionarios infuncionales que fueron nombrados en una posición, pero no funcionan. En el reino lo importante es funcionar. Aunque no tenga título, aunque no tenga nombramiento, el don de Dios que está en mí me hace moverme en dirección a la obediencia. Y a mí no me importa que me nombren o no me nombren. A mí me importa funcionar en el llamado que Dios me ha hecho. Punto. Aleluya. No son los títulos lo que funcionan, son los dones lo que funcionan. Si se usan bien, diga conmigo, si se usan bien. Porque un don mal usado puede ser un mal testimonio a la iglesia. Entonces por eso mucha gente tropieza, porque una gente mal usa el don y por eso muchos tropiezan. Pero Jesús nos dejó una enseñanza demasiado poderosa a nosotros. Y vamos a terminar. Entonces dice la palabra en este libro de Mateo 20, leyendo ya, dice Jesús, eso le toca al Padre darlo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Qué son los gobernantes de las naciones? Ustedes sabían, hermanos, y esto va a sonar un poquito fuerte, que el presidente de la República es nuestro servidor número 1. ¿Pero se cumple eso? Eso pasa porque Jesús lo dijo también. En las naciones los gobernantes se enseñorean de ellas, cuando debiera ser todo lo contrario. Usted le va a chocar lo que yo le voy a decir. Y quizás usted se... pero yo nunca había leído eso. Bueno, léaselo, Filipenses capítulo 2.
El siervo de los siervos es el Señor. Dios vive sirviendo. Lo primero que Él hace por las mañanas es nuevas sus misericordias. Y por la noche su fidelidad. Lo primero que Él hace es que Él expande los aires y oxigena la tierra con su gracia. El hombre respira porque Dios da su aire para que respire. La tierra está todavía firme porque Dios no ha dado mandamiento para que esta tierra sea destruida. Entonces Dios lo que hace es servir. Todo lo que Él hace es servir al hombre. Él es el siervo de los siervos. Cuando usted haga algo para Dios, recuérdese esto, ya Dios lo hizo primero por usted. No hay nada que usted haga para Dios que Dios no haya hecho por usted primero. No hay nada, absolutamente nada que usted pueda decir o hacer para Dios que Dios no haya hecho primero. Dios es el primero que lo hace. Nosotros somos reactivos a las acciones divinas. Dios me da para que dé. Dios me ama para que ame. Dios me perdona para que perdone. Dios me sirve para que yo sirva. Dios me ayuda para que yo ayude. Dios me capacita para que yo capacite. Dios me impulsa para que yo impulse. Dios me anima para que yo anime. Todo viene de Él. Él es el primero que da. Él es el primero que sirve. Y de los recibidos de Él yo puedo entonces expandir a los demás. Por eso toda la gloria y toda la honra y la alabanza tiene que ser para Él. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Dice, mas en vosotros no será así. Dígale a alguien más, en vosotros no será así. Ay de los ministros que se enseñorean de las iglesias. Ay de los pastores que se creen que las iglesias son de ellos. Hay de los pastores que se creen que las iglesias es una finca pública o una finca privada, donde nombran a sus hijos, nombran a las esposas, nombran a los tíos, a los primos, a los nietos y demás familiares, invitan al acto de distribución de ganancias que hubo en la empresa. La iglesia no es una empresa particular, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos siervos por gracia en su redil, el dueño es Él. Él pone, Él quita. Él honra, Él deshonra también. Ahora bien, ¿por qué nos adueñamos de ella? ¿Por qué le enamoramos a la esposa al Señor? Uno de los pecados que Dios va a llamar al ministerio es ese. Todo ministro que se cree que la iglesia es de Él está adulterando. Es un adúltero, porque la iglesia no es de Él, la iglesia es de Cristo. Todo ministro que se adueña de las ovejas del Señor está adulterando también, porque tú no redimiste las ovejas. Las ovejas te las dieron para que tú las cuides, las alimentes y las capacites para el propósito santo. Pastor, no pare ovejas. Son las ovejas las que paren. Pastor, no pare ovejas. Las ovejas son las que paren. Pastor, cuida, apacienta, alimenta, guía, orienta, corrige a ese redil, porque ese redil no es de él, ese redil es de Dios. Entonces él tiene que cuidar ese redil para poderle dar cuenta a Dios. Porque la honra de un pastor en el redil era que a los pastores se le daban 100 ovejas a cuidar. Y si se le extraviaba una, para el pastor era una desconsideración en su dignidad, en su currículum, como que se le perdió una ovejita. Por eso usted ve la parábola de las 99, que el pastor deja las 99 en el aprisco y sale por los montes y por las montañas hasta que encuentra esa ovejita perdida y la carga y la trae otra vez al redil, la sana, la cubre y la vuelve al redil. ¿Por qué? Porque esa es su honra. Mi honra aquí, la honra nuestra, es cuidarte, es alimentarte, es alinearte, es guiarte para que el propósito de Dios se cumpla en ti. Si eso se cumple, entonces nosotros hemos hecho la obra que Dios nos mandó a hacer. Nuestra obra aquí no es entretenerte, nuestra obra aquí no es entretenerte y hacerte sentir bien, es edificarte. Escúchame bien, hermano, hermana. Yo sé que muchos están en los medios y muchos aquí también dirán, eso no me gustó mucho, pero es la verdad. La iglesia no es para que tú te goces. La iglesia es para que tú crezcas. Hay gente que dice, me gocé en el culto. A mí me preocupan esa gente. ¿Sabe por qué?
Porque muchas veces se me gocé es porque se dijo algo que estaba en mi conveniencia. Eso es verdad. Ahora, cuando una gente dice, pastor, fuimos muy edificados hoy. Me picó, pero me edificó. Están más interesados en la edificación que en el gozo. Porque la edificación va a hablar de ti. El gozo se te puede ir cuando salgas al parqueo, porque tiene el carro trancado allá afuera, se te fue el gozo. Pero la edificación, como fue tan sólida y tan fuerte, cuando salgas de aquí, aunque un chofer esté aquí hablando con los hermanos y todavía hablando y tú allá trancado esperando que aparezca el chofer, tú tranquilo, pacientemente ahí. ¿Por qué? Porque la edificación te aprovechó. Pero si no te aprovecha la edificación, allá afuera te quillas. Claro, eso no pasa aquí, yo sé que no. Prueba tu edificación en el parqueo. Tan pronto salgas de aquí, el don de Dios que está en ti te va a decir que tú eres instrumento para exhortar, para edificar y consolar. Entonces yo no voy a discutir por 5 minutos más o 5 minutos menos que un hermano está ahí hablando, entretenido, quizás está siendo ministrado por uno de los pastores y no ha podido salir. Yo me quedo en mi carro tranquilo, oyendo, pongo el amanecer de la esperanza en lo que sale el hermano, y cuando el hermano salga, gracias hermano, Dios te bendiga, nos vemos, ya tú sabes, firme y adelante, gloria a Dios, aleluya. Pero yo no sé, a veces pasa como algo raro con la gente cuando siente que el carro está bloqueado allá afuera. Claro, eso no pasa aquí. Yo sé que eso pasa en cualquier otra congregación, pero aquí eso no pasa. Eso no pasa aquí, ¿verdad que no? Gloria a Dios que no pasa aquí. Santo, la edificación está llegando, el pueblo está recibiendo la palabra. Gloria a Dios. Dígale a la iglesia, en vosotros no será así. Diga, en vosotros no será así. En otras palabras, si queremos honrar a Dios, tenemos que entender la plataforma de los dones ministeriales son 2 y están aquí. Y Jesús las reveló de una manera sencilla y ejemplar. Miren cómo lo dice el Señor. Mas vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande, el que quiera trascender o crecer, sirva. Así se conocen los grandes en el reino de Dios. Los grandes en el reino de Dios no son los que llevan títulos terrenales humanos. Los grandes en el reino de Dios son los llamados siervos de Dios. Y los siervos sirven. Y no sirven por conveniencia, sirven incondicional. No me importa el color, no me importa la raza, no me importa el tamaño, no me importa si es negro, si es blanco, si es rico, si es pobre, si es gordo, si es flaco, si es calvo, si es pelú, no me importa, le sirvo. ¿Por qué? Porque sirviéndole a Él, estoy poniendo en gracia, estoy poniendo en obra el don que está en mí y estoy glorificando a Dios. Fui llamado a servir a Dios. Dígale a alguien, fui llamado a servir a Dios. Entonces, el don que está en ti fue para servir, hermano. Cualquiera que sea. Y te lo vamos a resumir en breve. Tengo todavía unos minutitos y me da tiempo. Gloria al Señor. Dice, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, habla Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí se resume todos los dones. Me fui a estudiar esto ayer y de verdad que me impresionó. ¿Cómo se evidencia que hay un don en ti si lo usa para servir? Si lo usa para gloriarte, si lo usa para creerte mejor que el hermano, o que la hermana, o que la iglesia X, o que la iglesia aquella, la dañaste, hermano. Como dicen los jóvenes, la macaste. Todos los dones, sean cuales sean, sean de comunicación, sean de revelación, sean de poder, tienen que tener un trasfondo. ¿Cuál? Servir. Y podemos servir. Podemos servir. Y la manera
más fácil de evidenciar es esta. 3 puntos para que tú puedas entender tu don. Y esto te va a sacudir un poquito antes de salir. Número 1, tienes que involucrarte en la obra. Yo no puedo crecer en una congregación si no me involucro. Usted no aprende a nadar por correspondencia. ¿Usted cree que se aprende a nadar por correspondencia? Para nadar hay que meterse en el charco, en el río y a veces beber agua también. Para servir, para crecer en el don, hay que involucrarse. Y usted dirá, ¿y cómo? Acérquese, le vamos a decir cómo. Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay muchos enfermos, hay muchos niños, hay muchos apartados, hay muchos decaídos, hay muchos nuevos creyentes, hay mucha necesidad en los maestros, hay mucha necesidad en los niños, pero la iglesia no se suple de las necesidades, la iglesia se suple del voluntariado que hay en el cuerpo. Porque cuando hacemos las cosas porque hay necesidad, muchas veces las hacemos por una imposición. Y no, tiene que ser por una revelación. Pastor, yo quiero involucrarme en la obra. Dígame, ¿dónde? Pregunta aquí y pregúntame a mí y tú sabrás que hay muchas necesidades. Y si quizás tú no lo crees visible, yo te voy a decir una que nunca va a ser menospreciada. Oración. Tírate por la madrugada a orar con nosotros a las 4:30. Y va a encontrar de que hay cientos de necesidades de oración diaria. Tú estás sirviendo. Yo agradezco a los intercesores siempre y los resalto siempre. Quizás a veces algunas personas creen que yo soy como quien dice un sobreprotector de los intercesores. Lo que pasa es que los intercesores no se ven públicamente, pero son los que generan que muchas cosas pasen en los cultos. Son los que están provocando que muchas cosas pasen en los cultos. Son los que provocan que las almas se salven, que la palabra brote, que la alabanza fluya, porque son los que están dando rodilla ahí detrás, encendiendo el fuego. Pero hay necesidad. Primero, involúcrese. Segundo, Dios va a traer una iluminación del don por el Espíritu Santo. Cuando usted se involucra, Dios va a iluminar. Romanos capítulo 12. Usted va a empezar a entender que en usted hay una habilidad que usted no la tenía, que usted no la entendía y ahora la entiende. Entonces, esa iluminación va a hacer que el don empiece a ponerse por obra más frecuentemente porque ya usted entiende que tiene el don. ¿Aló? Y tercero, hay una manifestación del don que es algo que no se puede explicar, que se llama el gozo. Hermanos, cuando usted hace las cosas por revelación para Dios, genera un gozo que usted no lo puede explicar. Usted no lo puede explicar. Y eso puede parecer para otro locura, pero para ti que tiene el don y lo pusiste por obra y viste el fruto, eso trae una consolación enorme. Entonces, esos 3 puntitos es bueno que los guardes en tu mente. Dios quiere que me involucre en su causa. ¿Cómo? Te estoy diciendo, simplemente acércate y dispón tu talento y tu capacidad para la obra. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.